una oportunidad, Señor, para reflexionar en lo que tú has hecho, Señor, en que tú moriste en la cruz una muerte horrenda y pagaste la paga, Señor, la deuda de mis pecados por mí. Por todos aquellos que estamos aquí, por todos aquellos, Señor, tú moriste por nosotros. Gracias, Señor, porque nadie nunca nos amó de esa manera y tú lo hiciste, Señor. Tú nos ofreciste, Señor, vida eterna. Y hoy, Señor, nos ofreces vida eterna si te recibimos, Señor, como nuestro Salvador. Y yo oro, Señor, que muchos, que hoy sea el día que muchos tomen esa decisión. Y para aquellos que hemos hecho esa decisión, que sea un día de renovar, Señor, que recordemos, Señor, vivir nuestra vida, Señor, en de una manera, Señor, de acuerdo al llamado que tú nos has hecho. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Gracias porque estamos en tu presencia, porque podemos hacer esto en el nombre de Jesús. Amén. Es un gozo estar con ustedes. El fin de semana no estuve aquí, pero Elliot estuvo aquí. Y lo bueno que COVID ha hecho es que nos da la Navidad todos los domingos es una alegría porque puedo ver más caras conocidas cada domingo y eso es, me alegra mucho porque somos una familia, Señor. Esta semana tuve una amiga mía puso en Facebook un video de una pareja de abuelitos que no se habían podido ver, están casados muchos años y nunca se habían podido ver en muchos años. Y el video fue tan lindo porque se agarraron de las manos y me siento alegre cada vez que vengo un domingo porque muchas más personas están viniendo y me alegra mucho verlos. Y hoy es un día especial porque vamos a celebrar la cena del Señor y aquellos que están viendo en su casa, viéndonos desde en línea, que tomen los elementos, pan y un jugo para poder compartir la cena del Señor con nosotros, la Santa Cena. Hoy les voy a decir por qué nosotros hacemos eso. Vamos a hablar de por qué hacemos eso, por qué celebramos la cena del Señor. También tenemos el privilegio de unirnos a muchos creyentes que están celebrando el Domingo de Ramos. En muchos lugares la gente tiene ramos en sus manos. Algunos ya lo celebraron debido a la diferencia del tiempo. De hecho, yo escuché una vez de un niño que era muy fiel para ir a la iglesia y un día se enfermó y era el Domingo de Ramos y entonces él estuvo en la casa y su mamá se quedó en la casa, pero el papá y los hermanos fueron. Y ese día les dieron ramos a los niños y tú sabes, una experiencia muy bonita. Y cuando ellos regresaron a la casa, los hermanos y las hermanas tenían ramos en las manos y él preguntó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Y bueno, hoy es el Domingo de Ramos y nosotros ponemos los ramos y Jesús viene y Jesús viene a la iglesia y él dijo, no saben, el único día que no voy a la iglesia y Jesús se presentó en la iglesia. No, el Domingo de Ramos es es el primer día de lo que llamamos como la Semana de la Pasión. Y se refiere a la última semana que Jesús estuvo vivo aquí en la tierra como humano. Todas las experiencias, todo lo que vivió en preparación para su muerte, su estar enterrado y su resurrección. Y esta es la semana más
importante cuando sucedió, porque fue cuando Dios pagó la deuda de tu pecado en la vida de Jesucristo. Entonces los eventos de esta semana son las básicas para el Evangelio. He tenido el privilegio como pastor de decir esta historia por 44 años. He sido un pastor por 44 años. Y por 44 años he dicho esta historia, la historia de la muerte, el sepulcro y la resurrección de Jesús. Y he podido ver cómo muchas personas, cómo sus vidas han sido cambiadas como resultado de esta historia, como resultado de lo que Jesús hizo. Y he visto cómo vidas que estaban destruidas, Dios las levanta y las restaura. He visto personas siendo liberadas que habían vivido en pecado. Esta es una historia asombrosa y nosotros somos privilegiados de poder compartirla. Yo he leído en todos los evangelios y la gran mayoría de los evangelios se enfocan en estos últimos días de Jesús. Y le pregunté al Señor, ¿cómo tú dices esta historia de una manera que sea fresca, diferente, nueva? ¿Cómo puedo encontrar algo que sea diferente? Y en el pasado yo me he enfocado en los personajes de la historia y he compartido mensajes con ustedes acerca de María. ¿Cómo habría sido para María esta semana? ¿Cómo era para María Magdalena esta semana? Alguien que nadie había amado antes de que Jesús la amara. Y saber la libertad que el Señor había traído a María Magdalena. ¿Cómo fue esta semana para Mateo, Santiago, para Judas? Cuando miramos la última semana, ¿cómo había sido esta semana para Pilato o para los guardianes, los que lo pusieron en la cruz y lo levantaron? ¿Y cómo sería para ellos? Ellos estaban ahí, ellos escucharon a Jesús cuando Él habló las últimas palabras. ¿Cómo fue para los ángeles? ¿Cómo fue en el cielo esta semana? ¿Cómo fue para los ángeles y el ángel que anunció que Él no está aquí, que Él se levantó? ¿Cómo sería para el ángel que le anunció a María? Era el mismo ángel que vino después de que Jesús vino. ¿Sería ese el mismo ángel que le servía cuando Jesús pasó la tentación? ¿Es el mismo ángel que le dijo a los pastores que hoy ha nacido en la ciudad de David Jesús? No sé. Yo trato de mirar esta historia desde diferentes perspectivas y cuando miro a esta experiencia del Domingo de Ramos me pregunto, ¿qué estaba el Señor Jesucristo pensando? ¿Cómo fue para Él en este día? Y yo creo que Él le gustó mucho este día. Yo creo que fue un momento espectacular en la vida del Señor Jesús. Él sabía lo que iba a suceder. Y en este momento Jesús hace algo muy interesante. Él le da a sus discípulos otro regalo.
le da, que yo los llamo como una clave, un puntito para que ellos puedan recordar en el futuro. Cuando yo estaba pequeño, íbamos a la oficina del médico, al consultorio médico, y nos teníamos que sentar afuera a esperar en la sala de espera. Y cuando íbamos a la oficina del doctor, había algo bueno, porque como niños íbamos al consultorio médico y tenían un montón de revistas. Y yo enseguida iba a la sala de espera y yo iba a buscar por una revista en especial. Highlight se llamaba la revista. No, nadie tenía esa revista en la casa, solamente la encontraban en la oficina del doctor. Ustedes que son jóvenes no entienden. Nosotros teníamos los muñequitos en la televisión solamente los sábados, pero ahora ustedes tienen canales específicos para ver comiquitas, para ver muñequitos. Pero entonces nosotros no teníamos ninguna de esas cosas. Entonces cuando íbamos donde el médico era que teníamos esa revista, era el único lugar donde la podíamos encontrar. Y siempre queríamos que ojalá el libro fuera nuevo, la revista estuviera nuevo. ¿Por qué? Porque había jueguitos de esos de une los puntos. Entonces cuando tú unes los puntos sale una figura. Y te emocionabas cuando nadie más lo había hecho, cuando llegabas y el libro estaba nuevo y tú podías hacerlo. Cuando yo miro la vida de Jesús, cada cosa que él hizo fue con intención, con propósito. Sus palabras están marcadas en rojo en algunas de nuestras Biblias. Jesús pasó su vida dándonos esas claves para que pudiéramos nosotras ponerlos juntos, como unir los puntitos para que nosotros supiéramos quién es Él. Y en el Domingo de Ramos, en la vida de Jesús, fue emocionante porque ya estamos llegando al final de la vida de Jesús. Es cuando ya estamos cerca de entender más por qué Él vino a esta tierra. Y les dice, cuando ustedes lleguen a este punto van a saber, van a entender quién yo soy. Entonces Jesús estaba muy probablemente emocionado por este momento en el tiempo, pero lo que es interesante es que cuando tú lees la historia en la Biblia, este evento no parece tan grande. Vamos a entender que era la Pascua, la celebración de la Pascua. Durante la Pascua, durante la cena de la Pascua, había miles y miles de personas que no vivían en Jerusalén, que venían a Jerusalén. Incluso algunos dicen que había hasta 2 millones de personas o 2.3 millones de personas que venían a Jerusalén a pasar la semana todos los años y ellos acampaban en ciertas áreas. Y Jesús, la gente de Galilea acampaba en cierta área, acampaban en un área afuera de Jerusalén. Y Jesús era de Galilea. Y esos eran la gente del común, la gente pobre, nada especial. Y Jesús era uno de ellos. Jesús era del común. Él era bien acertado. Él no pertenecía a las clases sociales altas. Él no estaba en las mejores partes de la ciudad. No, Jesús estaba con la gente del común. Y Jesús dijo, voy a hacer esto para que cuando ellos miraran hacia atrás y recordaran, pudieran conectar este evento con otros eventos y su entendimiento fuera mejor. Todos los evangelios comparten esta historia
y la voy a compartir con ustedes y luego vamos a mirar. Juan 12. Cada una de las perspectivas de los evangelios es diferente. Y cada evangelio, cada libro del evangelio nos da una perspectiva diferente, pero nos ayudan a tener una vista más completa. Mateo dice, cuando llegaron a Jerusalén, dijo a los discípulos, Jesús les dijo a los discípulos, vayan al pueblo y van a encontrar un asno atado. Suéltenlo y tráiganlo a mí. Y si alguien dice algo a ustedes, vienen a decir, el Señor los necesita, inmediatamente ellos lo mandarán. Había muchos seguidores de Jesús en este tiempo. Y yo creo que la persona porque cuando yo estaba chiquito yo decía, bueno, y ellos nada más agarraron un burro, un pollino así de cualquier parte, pero muy probablemente esta persona era un seguidor de Jesús, porque lo que le tenían que decir los discípulos a esa persona era, no, el Señor lo necesita, el Maestro lo necesita. Y ellos en ese momento creían, sus seguidores creían que él era el Mesías. Pero no quiero que ustedes piensen que cualquiera persona que dijo Hosana el día del Domingo de Ramos eran seguidores de Jesús o eran discípulos de Jesús. Muchas personas en el Domingo de Resurrección estaban confundidos porque ellos estaban esperando que el Mesías reinara. Si alguien te dice, si le dicen que están haciendo, toma el Señor lo necesita. Y esto sucedió para cumplir lo que decía la profecía. Mateo dijo, voy a poner esto aquí, voy a hacer la aclaración de que esto sucedió para que se cumpliera la profecía. La Biblia dice, mira, tu rey viene manso y montado en un pollino. Y los discípulos hicieron lo que Jesús los mandó. Y él se subió en el pollino y otros pusieron sus abrigos en el piso y pusieron los ramos y todos gritaban, Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y él entró a Jerusalén y preguntaron, ¿quién es este? Y muchos dijeron, este es Jesús, el profeta de Nazaret. Ahora nos vamos a otra perspectiva. En Marcos dice, y se acercaron a Jerusalén y le dijo a los discípulos, van a encontrar un pollino atado en el que nunca nadie se ha subido, suéltenlo y tráiganlo. Y si alguien les dice que están haciendo, díganles, el Señor lo necesita e inmediatamente Él lo enviará a mí. Y ellos fueron y encontraron al pollino y algunos que estaban pasando por ahí les dijeron, ¿por qué lo están soltando? Y él dijo, el Señor Jesús lo necesita, y les dieron permiso y lo trajeron y Jesús se sentó en el pollino y muchos pusieron sus abrigos y pusieron ramos y el Señor entró y aquellos que lo seguían estaban gritando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de David, Hosana en las alturas. En Lucas, en el Evangelio según San Lucas, después de que dijo estas cosas, iba a Jerusalén y cuando
Se acercó, le dijo a los discípulos, vayan a la ciudad, van a encontrar un pollino atado en el que nunca nadie se ha montado, tráiganmelo. Y si alguien les pregunta qué están haciendo, le deben decir, el Señor lo necesita. Y ellos, los discípulos, fueron y lo encontraron como Él les dijo. Y el dueño les dijo, ¿por qué están soltando el pollino? Y ellos dijeron, el Señor lo necesita, y lo trajeron a Jesús. Y el Señor se subió en el pollino y ellos ponían sus abrigos y sus ramos. Y cuando Él se aproximó al Monte de los Olivos, toda la multitud empezaron a adorar a Dios y decían alabanzas al Señor. Bendito sea el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en la tierra y gloria en las alturas. Y algunos dijeron, Maestro, debes reprender a tus discípulos porque estaban proclamando. Y Jesús les dijo, te digo que ellos, si ellos callan, incluso las rocas van a hablar. Y se acaba la historia. Y luego venimos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 12. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había visto a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaban hojas de las palmas y salieron a recibirlo y gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús, hallando un asno, se montó en él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces cuando se recordaron que esto se había escrito de él y que él había hecho estas cosas. Jesús les estaba dando el cumplimiento de otra profecía, pero ellos no la entendieron sino hasta después de la resurrección y dijeron, un momento. Él nació en Belén. Y los profetas dijeron, y eso sucedió, y aquello sucedió, y entonces empezaron a recordar todas las cosas que Jesús había dicho, y reconocieron que cada una de esas cosas era un puntito más que los ayudó a armar esa idea, esa visión, ese entendimiento de que Jesús es el Mesías. Jesús le dijo, cuando ustedes lleguen a este momento, ustedes van a saber quién soy yo. Y ese fue un momento, ustedes van a entender. Ustedes no lo ven en este momento, pero después lo verán. La palabra Hosana significa sálvanos. Y Jesús está montado en este pollino y la multitud está diciendo, sálvanos. Y Él les está diciendo, yo los voy a salvar y voy a pagar el precio de tus pecados para que ustedes sean salvos. Y ellos empezaron a alabar al Señor. Y el Señor nos había enseñado cómo alabar a Dios. Y dijo el Señor, cuando ustedes lleguen a este lugar en el futuro, van a saber para qué vine y su corazón se va a regocijar conmigo. Ustedes van a entender que este es un momento que va a cambiar sus vidas. La razón por la cual nosotros tenemos la cena del Señor hoy es porque yo creo que el Señor hizo todo esto para nosotros. Él hizo esto para los que vendríamos después y vamos a mirar hacia atrás y podríamos ver, wow, vamos a entender quién es Él. Yo creo que Jesús este día lo hizo para que fuera un día de reflexión para nosotros. Por eso es que tenemos la cena del Señor hoy, para que nosotros como grupo, como un cuerpo, podamos recordar estas cosas. Que cuando recordemos quién es Él, podemos recordar por qué estamos aquí. No es un accidente, no es casualidad.
Dios ha estado trabajando en las circunstancias de tu vida. Y si tú empiezas a mirar hacia atrás y mira todas esas experiencias y oportunidades, todos los problemas, las dificultades, todo lo bueno, lo bonito, lo feo, todas esas cosas te han traído aquí y quizás estás aquí el día de hoy para tomar una decisión para aceptar al Señor como tu Salvador, que Dios te ha traído aquí como un hijo de Dios para recordar quién es Él. Permite que el Señor hable a tu corazón y haga su voluntad en tu vida. Más adelante el Jesús va y se reúne con los discípulos y se sienta con ellos en la mesa y les dice, no podía esperar a tener esta cena de la Pascua con ustedes. Y ese es otro punto que Jesús les dio para que pudieran conectarlo a quien Él es. Y él empezó a hablarle de Moisés y del maná, el pan que el Señor les había dado cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Y luego les habló de cuando estuvieron el momento de ser liberados de Egipto. El ángel de la muerte pasó sobre la tierra de Egipto y mató a todos los primogénitos de Egipcio, pero él protegió a aquellos que habían puesto la sangre alrededor del dintel de la puerta. Pero si no había sangre en la puerta, entonces la muerte, el ángel de la muerte entraba a esa casa. Y cuando ellos estaban tomando la última cena con el Señor, el Señor les recordó que eso que sucedió en Egipto era una imagen de lo que iba a suceder en la vida del Señor Jesús. Juan el Bautista decía, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús el día de la última cena les estaba diciendo, yo soy ese Cordero. Esta cena es la celebración de que Dios nos rescató del pecado. La Biblia dice que todos hemos pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Todos vamos a morir. A menos que Jesús venga a tu vida, tú vas a morir porque eres un pecador. Pero Dios te ama incluso en tu pecado. Jesús viene y dice, Jesús vino y vivió una vida sin pecado y murió por causa de nuestros pecados. Se ofreció su vida como pago de nuestro pecado. Y Dios aceptó la muerte de Jesús como el pago de nuestros pecados. Y cuando nosotros aceptamos la muerte de Jesús por la paga de nuestros pecados, somos restaurados. Y Jesús les dijo, este pan representa mi cuerpo. Lo estoy dando por ustedes. Esto es lo mucho que cuesta tu salvación. Esta copa representa mi sangre que fue derramada por ustedes. Esto fue lo que costó su salvación. Y los amo. God los ama. Y yo estoy pagando el precio para que eso pueda suceder. Y el día de hoy tenemos la oportunidad de celebrar y recordar por qué Jesús pasó pasó por la muerte. Si ustedes recogieron los elementos de la cena, con mucho cuidado, ábranlo. Y si toman la galletica esta pequeñita,
La última cena del Señor fue una ocasión sombría porque ya el Señor estaba preparándose para su última semana, para su sufrimiento, para su crucifixión. Y en este momento el Señor tomó el pan y dijo, este pan representa la salvación de Dios para ustedes. Dios te ama y este es mi cuerpo que está siendo dado por ustedes. Este no es como el maná que vino del cielo, que ellos lo comieron y luego murieron. Este pan es representación de mi cuerpo y cualquiera que coma de él va a vivir para siempre. Y luego tomó la copa y después de que la bendijo, dijo, esta copa representa mi sangre y hasta ahora siempre representa la sangre de un animal, pero yo soy el Cordero y voy a la cruz y voy a derramar mi sangre por ti. Ustedes no lo entienden, pero luego cuando ustedes puedan conectar todos esos puntos, verán que mi muerte en la cruz era necesaria por sus pecados. La sangre de Jesús no es como la sangre de nosotros. Nosotros heredamos nuestro pecado. La sangre de nosotros es pecadora, pero la sangre de Jesús era sin pecado. En Hebreos la Biblia dice que aparte del derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Teniendo la oportunidad de tomar el pan y la copa. Y los discípulos todavía no entendían bien lo que estaba sucediendo, pero sabían que ese momento era para nosotros, para este momento. Nosotros sabemos lo que estaba sucediendo y reconocemos que Dios nos amó suficiente para morir, para que nosotros pudiéramos tener una vida eterna, que para que nuestros corazones y nuestra vida reflejen la gratitud de este momento. Padre, te doy gracias por este momento y yo oro para que nosotros entendamos, Señor, que todas las cosas que Jesús hizo, Señor, nos dan un punto de referencia. Podemos mirar que tú viniste, Señor, a morir por nosotros. Tú lo hiciste tan claro, Señor, para que no lo perdiéramos de vista, Señor. Que hoy sea el día, Señor, que aquellos que necesitan de tu salvación, Señor, puedan ver tu amor, Señor, y la provisión que tú has hecho por la salvación. Señor, que aquellos que necesitan de ti puedan reconocer hoy que son pecadores y que necesitan de ti, Señor. Y aquellos de nosotros que ya, Señor, nombramos tu nombre como Salvador. Que no olvidemos cómo lleguemos aquí, Señor, y que nosotros somos parte de tu historia, Señor. Gracias por traernos a este lugar. En el nombre de Jesús, amén.